nos diste un niño. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida a mí. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Y quiero hablar esta noche de 7 cosas que debemos quitar de nuestra vida. 7 cosas que debo quitar de mi vida. Amén. Son importantes estas cosas que debemos de quitar. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Verso 2. Aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Otra versión dice, a nadie hemos engañado. Verso 3 dice, no hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero hablar de 7 cosas que el apóstol nos indica que es lo que debemos quitar de nuestra vida. Lo primero que yo veo en esta palabra dice que nos limpiemos de toda inmundicia. La pregunta sería, ¿qué es descontaminarse? A ver, pregúntese usted mismo, ¿cómo me voy a descontaminar? Porque ahí dice que nos descontaminemos, que nos limpiemos de toda inmundicia, pero dice de la carne, del espíritu, y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. ¿Ok? O sea que hay contaminaciones en la carne, hay contaminaciones en el espíritu, como también hay contaminaciones en el alma. Amén. Son 3 áreas. Y entonces otro punto es perfeccionémonos. Diga conmigo, perfeccionarnos. Ahora, ¿cómo me voy a perfeccionar? Porque Pablo dice que nos perfeccionemos. Perfeccionándonos vamos a limpiarnos. Amén. Entonces, lo primero que debo de entender es que me tengo que perfeccionar en la lectura. A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿lees? Pregúntale, por favor, ¿lees? Porque la palabra del Señor dice, no habéis leído. Diga conmigo, leer las Escrituras. Dice también, ¿cómo leéis vosotros? Y también dice, ¿entiendes lo que lees? Note que son 4 cosas en la perfección de la lectura solamente. En la perfección de la lectura, inciso A, ¿no habéis leído? O sea, leer las Escrituras. Inciso B, ¿cómo leéis vosotros? Inciso C, ¿entiendes lo que lees? E inciso D, leyendo a Jeremías, dice Daniel, pude comprender lo que venía para Israel. Diga conmigo, leyendo a los profetas, leyendo la palabra, pude comprender. Entonces quiere decir que para poder comprender y para poder perfeccionar la lectura, debo de leer. Dígale que está a su lado, tenemos que leer.
Sí, es que no podemos dejar de leer, hermano. Es importante esto, porque es una perfeccionación. Ahora, otro punto importante, perfeccionarnos en el hablar. Y fíjense que el punto es que muchas veces usamos muchos, ¿cómo le pudiéramos decir? Muchos estribillos, ¿verdad? Cuando hablamos. Y eso no puede ser. Entonces, por ejemplo, si usted va a enseñar a un grupo de personas o si usted va a predicar en algún lado, usted no puede estar a cada rato, amén, aleluya, amén, aleluya, gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria. ¿Por qué? Porque son estribillos que no ha aprendido la persona a hablar. Entonces, como no ha leído, tiene que utilizar un montón de estribillos. Como no ha entendido que hay que perfeccionarnos en la lectura, ahora hay que perfeccionarnos en el hablar, porque al hablar nos estamos dando cuenta que estamos desperfectos en la lectura. ¿Verdad que sí? Y muchas cosas, y muchas veces hablamos cosas incoherentes, cuando si nosotros vamos a ser obreros, vamos a ser, hermano, discipuladores de los hogares, no podemos estar, hermano, con estribillos ni con situaciones así. ¿Verdad? Fíjese, hermano, que yo iba por la calle y de repente un carro sin más me pega y gloria a Dios, y gloria a Dios. ¿Y cómo que gloria a Dios? Porque te iba a pegar el carro. Para todo es gloria a Dios. Eso le pasa al que no lee, al que no está consciente de que tiene que perfeccionar su hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto. ¿Por qué razón? Porque mal unen las palabras. Yo no puedo mal unir una palabra, especialmente cuando estoy enseñando, especialmente cuando estamos predicando la palabra, cuando estamos hablando en un grupo de cristianos. No puedo sacar cosas que no debo de sacar. ¿Por qué razón? Porque dice Pablo que nos perfeccionemos, porque si no vamos a contaminar a los demás. Mire qué tremendo, con solo palabras contaminamos a la gente. Imagínense que no será con otras cosas. Por eso vamos a ir al estudio de la palabra esta hora. Y fíjese que cuando nosotros vemos esto, hay gente que cree pero que no tiene fe. A ver, dígale que está a su lado, ¿tú crees? Pero confunden lo que es creer y tener fe. Y fíjense que la palabra de Dios dice que los demonios creen pero no tienen fe. Entonces quiere decir que no va, ¿verdad? Entonces creer es una cosa, tener fe es otra cosa. Amén. Entonces la palabra de Dios entonces dice que los demonios creen y tiemblan. Pregúntele al que está a su lado, ¿tienen fe los demonios? Y si no puso atención le va a decir, no tienen fe. Entonces, ¿por qué tiemblan? Porque creen en el poder de Dios. Pero eso no quiere decir que tienen fe. Amén. Entonces, cuando es creer y cuando es tener fe. Y entonces ahí es donde nosotros fallamos. Porque creer, diga conmigo, necesita obras. La fe necesita obras. Amén. Le voy a poner unos ejemplos para que usted sepa. La Biblia dice que si alguno anhela obispado, o sea, ministerio, buena cosa desea. Amén. Ahora, no confundamos con desear obispado a hacer una obra de caridad. Son dos cosas diferentes. Si vemos a un homeless y yo hago una obra de caridad y le doy $1 o le doy una naranja, una manzana, una botellita de agua, yo estoy haciendo una obra de caridad, pero no estoy haciendo una buena obra. Amén. O sea, no nos confundamos,
Porque muchas veces como que tratamos de hacer cosas y las obras de caridad es cuando miras a alguien en la calle. Y entonces le das dinero, lo invitas a la mitad de tu Subway sandwich que te quedó porque compraste el footlong porque es más barato, ¿verdad? Y en la noche me lo como para que ahorrar dinero. Pero de repente miras a un homeless que está pidiendo y dice, tengo hambre. Y tú dices, aquí está el sándwich, toma, tienes hambre. Diga conmigo, obras de caridad. Pero no son buenas obras. Las buenas obras son anhelar cosas en Dios. Esas son buenas obras. Obras de caridad es otro rollo. Amén. Entonces, hermano, son obras de misericordia y no tiene nada que ver con una buena obra. Jesús dijo, esta buena obra me ha hecho. ¿Qué fue lo que le había hecho a la mujer? Le había derramado un frasco de alabastro que le había costado el salario de todo un año. 300 denarios, ¿se acuerda? Y le empezaron a decir cosas. ¿Y por qué este desperdicio? Usted sabe, el Judas fue el que más se enojó porque era el que se robaba las ofrendas. Dijo, se le hubiéramos dado a los pobres. Pero Jesús dijo, esta buena obra me ha hecho. Y entonces las buenas obras tienen que ver con el anhelar bendecir a Dios, el anhelar las cosas de Dios. Esas son las buenas obras. Y no confundamos buenas obras con obras de caridad o con obras de misericordia. Es totalmente diferente. Yo le llevo una bolsa de mandado a los hermanos que se han ausentado de venir a la iglesia. Es una obra de misericordia y es una obra de caridad, pero no es una buena obra. Entonces debemos de entender que las buenas obras tienen que ver con el reino de Dios, hermano, tienen que ver con bendecir a Dios, tienen que ver con anhelar lo de Dios. Esas son las buenas obras. Y entonces, hermano, hay mucha gente que alega y confunde entre buenas obras y obras de caridad. Por eso yo creo que es importante el estudio de esta noche. Tenemos que leer el contexto de cada palabra que nosotros vamos a creer o vamos a enseñar. Porque, hermano, fíjese que es que el problema es que mucha gente quiere enseñar y no es lo mismo conocer como poder expresar y transmitir. No es lo mismo. Entonces, hermano, fíjese que leer el contexto de cada palabra para poder ver de qué habla una y otra palabra. ¿Qué quiere decir? Fíjese que nosotros deberíamos de ir perfeccionando el hablar. No podemos nosotros hablar solo por hablar, hermano. Punto número 6. Ya voy por el 6, ni les dije los números, ¿verdad? Y en Abel es la que anota y dice, ¿cómo que en el 6 si apenas estamos en el 1, ¿verdad? No, perfeccionar la santidad. Bueno, se lo voy a repetir pues para que no se me sientan mal, ¿okay? Le voy a decir que el 1 es limpieza de toda inmundicia, que es descontaminarse. Segundo, descontaminarse de carne. Tercero, descontaminarse de espíritu. Cuarto, perfeccionándonos, y ahí perfeccionamos la lectura, perfeccionamos el hablar, hermano, y luego vamos al número 6. El número 6 es, ¿qué dijimos? Perfeccionar la santidad. Perfeccionar la santidad. ¿Cómo se perfecciona la santidad? O somos santos o no somos santos. Amén. Porque otra vez vamos a cometer un error. La santificación, fíjese que, hermano, es una cosa, pero ahí Pablo dice que hay que perfeccionar la santidad. Entonces, ser santo no es que yo he sido santificado. Eso no es ser santo. Eso es el inicio. Es como la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén.
No es que yo sea sabio, sino que ya empecé a ser sabio si yo me aparto de todo mal. Ahí empecé a ser sabio, pero tengo que perfeccionar la sabiduría. Así es la santidad. Hermano, yo soy santificado porque Cristo me santificó, pero yo tengo que perfeccionar la santidad. Aleluya. Amén. Número 7. ¿Cómo? En el temor de Dios. Porque lo primero que se pierde en el camino del Señor, ¿qué es lo primero que se pierde? El temor de Dios. Es lo primero que perdemos, hermano, cuando estamos caminando en el Señor. Porque la gente no hace diferencia del temor y el miedo. Y fíjense que, ¿cuál es la diferencia entre una cosa que es tener temor? Por ejemplo, ¿qué es tener temor para no pecar? Y otra cosa es tener miedo cuando ya pequé. ¿Sí me explico? Tener temor es no pecar. Y tener miedo es cuando ya pequé. Porque tengo miedo que me disciernan que pequé. Tengo miedo porque que Dios me vaya a ver lleno de pecado. Por eso Adán se escondió. ¿Por qué razón? Tuve miedo. Tuve miedo y te oí y me escondí. Entonces quiere decir que el miedo y el temor son dos cosas diferentes. Temor a Dios es lo que me guarda, lo que me protege para no hacerlo. Miedo es cuando ya lo hice. Y ahora quién se van a dar cuenta. Ya me agarraron. Ahora sí que me voy a ir preso. ¿Verdad? Ya es miedo. Temor era no te lo robes. Y el temor te guarda de robártelo. Pero el miedo es cuando ya te lo robaste. Entonces son dos cosas diferentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la persona que pecó ya tiene miedo de andar delante de Dios. Ya tiene miedo de que no lo vean y que lo puedan discernir. Ya tiene miedo, pero el temor es para no caer. El temor de Dios nos guarda de caer. Para no pecar es el temor de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice, hagan esto. ¿Qué es esto? Hagan estas 7 cosas, dice Pablo. Fíjese que de la misma manera, cuando él establece cómo debe de ser el obrero o el siervo o el ministro, cómo debe de ser la persona que va a enseñar, que va a hablar de Dios, que va a predicar la palabra, hermano. Y lo podemos ver, fíjense que cuando el apóstol Pablo les va dando indicaciones a sus discípulos, ¿quiénes eran sus discípulos? Timoteo, ¿quién más? Filemón, ¿quién más? Tito. Y entonces usted mira las indicaciones que Pablo le da a Timoteo, a Tito y a Filemón. Si usted lee esas 3 cartas, se dará cuenta qué es lo que Pablo enseña para poder ser una persona que va a funcionar bien. Amén. Y entonces, hermano, cuando está hablando con ellos, les va dando indicaciones. Usted quiere saber las indicaciones de un obrero, de un predicador, de una persona que anhela obispado. Léase las 3 epístolas, las 2 de Timoteo, la de Tito y la de Filemón. Y ahí se dará cuenta usted cómo se tiene usted que comportar y cómo tiene que perfeccionarse. Y entonces le da indicaciones para estar en el trabajo ministerial, o en el trabajo de hablar de Dios, o en el trabajo de evangelismo, en el trabajo de lo que usted quiera. Ahí están las indicaciones de cómo hacerlo. Lo primero que Pablo establece es: encarga a hombres fieles. Entonces quiere decir que el primer punto sería: si no eres fiel, no te van a encargar nada. Pero si eres fiel, te van a encargar. Amén. Porque este asunto es de fidelidad, hermano. Encarga a hombres fieles.
Y él mismo se pone de ejemplo. Fíjense que dice Pablo, gracias sean dadas a Dios que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Entonces Dios lo que va a ver como punto número uno es la fidelidad tuya y la fidelidad mía para ponerte en el servicio santo del sacerdocio. Amén. Es lo primero que él va a ver. Y entonces, hermano, él nos explica cuáles son las indicaciones para poder y para poner gente a trabajar en la obra del Señor. Obreros a predicar, discipulados a discipular y predicadores a predicar. Son cosas que uno tiene que entender. Entonces, lo primero que Pablo dice, ser fiel. Es lo primero. Si yo quiero ser un ministro de Dios, yo no puedo serlo si no soy fiel a mi pastor y si no soy fiel a mi maestro. ¿Cómo voy a caminar sin fidelidad? Ya le conté que yo se lo vuelvo a repetir porque para mí no es agravio repetirle las cosas, pero para ustedes de beneficio. Aquellos que iban en el autobús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Siempre estás con el pastor fulano de tal. No, ya le estoy dando por mi lado. O sea que le dan por su lado. Eso quiere decir que no son fieles. La fidelidad se marca en la palabra de Dios. Por eso esta clase de obreros es importante. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a ser fiel. Es el punto número uno, la fidelidad. Dígale que está a su lado, ¿y tú qué tal? ¿Cómo andas de fiel? Amén. Lo segundo, dice Pablo, que no puedes poner a un neófito porque puede caer en lazo del diablo y puede caer en condenación. Mire qué tremendo. No ser neófito es la segunda característica. Y entonces, es decir, es una persona que se va a dedicar a conocer la palabra. Si Dios me llama por fiel, es porque en la fidelidad yo voy a conocer la escritura, voy a conocer la palabra. Si es que acaso no quiere ser tenido por neófito, tengo que conocer. El conocimiento es una cosa. El saber transmitir el conocimiento es otra cosa. No son dos cosas diferentes. Y eso ofende a muchos, y por eso cuando a alguien le dicen que es un neófito, es como que le echaran zancadilla, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer es, hermano, es como cuando tiran a un gato, ¿verdad? Tire usted a un gato y el gato en medio de la caída hace esto, mire, ¡pum! Y cae parado. Dice, ¿usted por qué me llama neófito a mí? O sea que no le hace que le echen zancadilla, él siempre va a caer parado. Sí, hermano. Entonces, tenemos que entender de que, hermano, fíjese que no se vaya a enojar cuando alguien le diga que usted es neófito. Porque, hermano, mire, se va a defender. Se va a defender. Y va a decir, no, usted, lo que pasa es que usted no entiende, no me entiende, usted no sabe. Y hermano, si es que no estamos hablando de que si no sabe o si sabe, lo que pasa es que usted está tratando de transmitir algo que todavía no sabe transmitir. Por eso es que se le tilda como un neófito. No, pero tengo mucho conocimiento. Tendrá todo el conocimiento que quiera, pero Satanás también conoce toda la Biblia. Y no por eso es un maestro de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, fíjese que es bien tremendo esto, porque a uno le dicen que es neófito y luego inmediatamente sacamos las uñas. A mí no me va a decir usted quién se ha creído usted. Entonces, si nosotros ponemos a alguien y no verificamos si esta persona es o no un neófito, nosotros vamos a sufrir las consecuencias, hermano. El único que va a sufrir las consecuencias es el pastor que llamó a un neófito.
vamos a sufrir consecuencias. ¿Por qué razón? Primero, no es fiel. Lo primero, ¿eh? ¿Cuál es lo segundo? Come on, I just told you. ¿Ah? No ser neófito. Amén. Entonces nosotros sufriremos consecuencias por poner personas que no entienden esto. Ahora, imagínense cuando usted lo tomaron como soldado. Le aseguro que Cristo Jesús no lo tiró así nomás a predicar. Lo primero que usted hizo es empezó a testificar de lo que le había pasado. Pero si de ahí usted cree que ya puede predicar, se equivocó. Porque una cosa es testimonio y otra cosa es enseñanza. Son dos cosas muy diferentes. Entonces yo quiero que entendamos estas cosas, porque fíjese que cuando nos toma por soldado, mi Señor, o nosotros llegamos a un lugar y entonces el pastor nos acoge, somos bien favorecidos, y entonces de repente el pastor nos pone en una tarea de enseñanza, y entonces el único que va a sufrir las consecuencias es el pastor, por haber puesto una persona que no está apta para enseñar. Conocimiento puede usted tener todo el conocimiento y no ser apto para enseñar. Mire qué tremendo. Entonces, número 3, apto para enseñar. Primero, fiel. Segundo, no ser un neófito. Tercero, apto para enseñar. Y por favor, yo quiero que ponga mucha atención en esto. No dice que sepas, dice apto. No, pero que yo sé. No dice eso. Pablo dice que sea apto para enseñar. Ejemplo, si usted le pregunta, hermano, vamos a suponer que usted le pregunta a Pacquiao, ¿cómo boxear? Pacquiao le va a decir, mira, tienes que entrenar, tienes que hacerle así, y le va a enseñar estrategia. Cuando estés en el ring, te tienes que doblar y tienes que agacharte y suelta y listo, porque la otra viene acá. Y entonces te va a enseñar. ¿Por qué? Porque él tiene la práctica de enseñar. Ahora, pregúntele a la señora cómo le hace cuando el marido le tira los golpes. Y lo más seguro es que no sepa. Si no, es un desgraciado, es un aquí, es un allá, ¿verdad? Que es un... Mejor le voy a poner otro ejemplo, porque ese está muy feo, ¿verdad? Un ejemplo más de niños, ¿verdad? Amén. Es que el ejemplo de un buen nadador. ¿Se acuerda de Mike Phelps? 7 medallas en las Olimpiadas. Y ese nada, sabe cómo tirarse, sabe cómo nadar, sabe cómo irse hacia abajo, sabe cómo hacer la mariposa. Hermano, es tremendo el hombre. Él sabe, diga conmigo, él sabe nadar y te puede enseñar a nadar. Ahora vamos a preguntarle al de la caricatura, a Nemo, que te enseña a nadar. Y Nemo te va a decir, no sé. ¿Por qué te va a decir que no sé? Sí, porque yo me quiero parar y que termino nadando. Quiero acostarme y estoy nadando. Quiero irme para abajo y estoy nadando. Entonces, él sabe nadar, pero no sabe enseñar. Él es buzo para nadar, porque ahí nació en el agua. Pero no sabe transmitir cómo hacerle. En cambio, este hombre que se llevó 7 medallas, él aprendió. Por lo tanto, él tiene la estrategia de cómo tirarse, cómo irse hacia abajo, cómo agarrar aire, cómo salir a flote. Sabe cómo adelantársele a todos, hermano. Él sabe enseñar. ¿Por qué? Porque fue enseñado y se dejó enseñar. El problema es que no nos dejamos enseñar. Los errores que se cometen en la vida, hermano, es que nadie me enseñó. Pues claro, pero la vida te está enseñando.
¿Cuántos golpes tienes que llevar para aprender? Porque si usted me pregunta a mí, o usted pregúntese, ¿quién le enseñó a usted a cómo vivir? ¿A cómo ser cuando se casó? ¿Acaso nos enseñaron cómo nos iba a ir en el casamiento? Nadie nos dijo nada, hermano. De repente, ¿y ahora qué hice? Y uno se quiere salir y ya no puede. ¿Sí o no? Lo mismo con la vida. La persona que diga, nadie me enseñó, no tuve padre ni madre, y la Biblia ¿qué dice? Porque vamos al libro de la verdad. Vamos a ver la verdad. Dice, si tu madre y tu padre te abandonaren, de cierto, yo te recogeré, dice Dios, y te voy a enseñar a querer como nunca has querido. Hermano, ¿cuántos de nosotros no aprendimos, hermano, a puro golpe que da la vida? ¿Verdad que sí? Usted me pregunta a mí, yo aprendí, hermano, y mire, hay unos que somos inteligentes y otros que no somos inteligentes. Los inteligentes aprenden del error de otros. Los que no son inteligentes dicen, no, es que yo también quiero probar a ver cómo es la vida, y ¡pah! Los golpes, hermano. Y ahí vienen todos morados, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, por eso no te tropieces en la misma piedra. Si yo voy de noche y me tropiezo en una roca, me tropecé porque no la vi. Pero si me voy de día y me voy por el mismo lugar, por lo menos tengo que saber que ahí tengo que saltar y no seguir recto o derecho, como dicen, ¿verdad? Pero si ya me tropiezo viendo la roca y de día, hermano, entonces soy Nemo. Ya no soy Michael Phelps, que aprendí, sino que, ay, es que yo estoy acostumbrado a caer. Y es que nadie me enseña, por eso es que yo tengo problemas en la vida. Hermano, eso es ser niño. Porque la vida te va enseñando. Mire, gloria a Dios por aquellos que tuvieron un padre, una madre que los tomó y los enseñó y les dijo. Por eso el padre que no enseña a su hijo no lo quiere. La madre que no enseña a su hijo y que no lo corrige no lo quiere. Que se deje de cuentas o de cuentos es la cosa, ¿verdad? No es que el niñito no me lo toque. No, usted no quiere a ese niño. Porque cuando esté viejo le va a reclamar y se lo va a restregar en su cara. Le va a decir, ¿por qué no me dijiste que así era la vida? Se lo va a decir. Entonces tenemos que enseñar. Dios nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, hermano, el Nemo es muy bonito, ¿verdad? Pero en la película, pero ya caer uno como Nemo está tremendo la situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos que hay personas que conocen, tienen conocimiento. Mire, cuando yo leo libro tras libro, tras libro, tras libro, me he leído como por lo menos unas 5 veces. ¿Cuánto es 66 por 5? A ver. 303, gracias, hijo. Matemático, sacabas 10 en álgebra. ¿Ya? Hermano, esos son las veces que yo he leído la Biblia, los libros. Entonces, pero no quiere decir que porque los leí, entiendo y sé aplicarla. Hay gente que conoce Biblia, pero que no sabe cómo transmitirla. Entonces, el conocimiento no es lo mismo que el entendimiento. Una cosa es conocer, otra cosa es entender lo que conozco. Se lo voy a explicar. Está un doctor en medicina, tiene un problema, el carro no le enciende. Y de repente dice, yo soy doctor, voy a abrir la cajuela, me voy a inclinar, voy a ver qué es lo que pasa, porque esto es de trabajar como el cuerpo humano. Y no le atina.
De ahí habla al mecánico, el mecánico llega, hermano, y no se lleva ni 2 minutos, hermano, cuando ya el carro está arrancando. Entonces, el doctor tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento. Tiene entendimiento tal vez en el cuerpo humano, pero no en otras cosas. Y así es, hermano, el que cree que con el conocimiento lo va a alcanzar todo. No, esa es una buena herramienta, pero usted debe de pedirle a Dios el entendimiento. Pablo oraba por los colosenses y decía Pablo, ruego que Dios os dé sabiduría, entendimiento y conocimiento. 3 cosas. Porque sin esas 3 cosas no puedo, hermano, funcionar. Usted y yo podemos conocer mucho. Y por eso es que hay gente que es juzgona, es, hermano, agravia a la gente, porque dice, eso ya lo sé. Eso, ya lo sé. Y todos lo saben, pero no lo saben aplicar, ni lo saben vivir. Por eso es importante que no solamente conozcamos, sino que le pidamos a Dios el entendimiento para poder transmitir las cosas que Dios quiere transmitir. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces puede ser que sepas la Biblia, pero si no sabes enseñar, ¿de qué sirve? Porque Pablo dijo, ¿cómo dijo Pablo? ¿Cómo dijo Pablo? Que sepa. Entonces una cosa es saber enseñar, otra cosa es saber conocer. No es lo mismo, ¿o sí? No, pastor, yo conozco que David mató a Goliat, pero ¿lo puedes transmitir? ¿Puedes transmitirlo? Ya cuando te toque transmitirlo. Y entonces usted sabe, mi hermano, cuánta gente hay que ha leído la Biblia, ha leído diccionarios, ha leído comentarios bíblicos, pero no sabe enseñar. Porque conocimiento no es lo mismo que entendimiento. El conocimiento es un montón de información acumulada en la mente o en el corazón de la persona, pero entendimiento es, ¿qué es entendimiento? Saberlo aplicar. Amén. Y entonces el apóstol Pablo dice, apto para enseñar. Una cosa es ser apto para enseñar y otra cosa es ser conocedor de la palabra. 2 cosas muy diferentes. No cuánto sabemos, sino cuánto podemos transmitir de lo que sabemos. Es que este es el problema, hermano, y eso es lo que va a llevar frutos. Y por eso es que la gente se ofende, porque tienen mucho conocimiento, pero no lo saben aplicar. Y eso es ser apto para enseñar. No. Apto para enseñar es cuando sabemos aplicar la enseñanza. Entonces, es posible que tengas más conocimiento que otro, pero si no eres apto para enseñar, no tienes esa capacidad de enseñar. Y por eso hay gente que trata de enseñar y, hermanos, solo son estribillos. Y gloria a Dios, y bendita la gloria de Dios, y amén, aleluya, y gloria a Dios, y aleluya, amén. Y hermano, no dicen nada. ¿Por qué razón? Porque no están capacitados para transmitir el mensaje que Dios quiere transmitir. Entonces es posible que tengas más conocimiento que otro, pero si no eres apto para enseñar, no tienes esa capacidad de enseñar. Punto número 4. Sé ejemplo en todo. Pablo dice que en fe, en palabra, en conducta. Ser ejemplo. Y mire, preste mucha atención, por favor. No dice que enseñes tu ejemplo. Dice, sé ejemplo, no que enseñes de tu ejemplo. Entonces está diciendo, sé tu ejemplo, no tengas que enseñar tu ejemplo, que seas ejemplo, pero que no tengas que estar poniéndote de ejemplo. Es que si usted me mira a mí, mire, así se camina. Ay, hermano, ese está en un error totalmente, porque al que tienen que ver es a Cristo y no a él.
Amén. Y entonces, ¿por qué, hermano? Porque siempre la gente va a encontrar el problemita o le va a encontrar el pelo en la sopa. Si usted se pone de ejemplo, lo primero que van a decir, ay, ¿quién se cree? Si lo conocieran, no lo comprarían. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Sí, hermano. Y entonces el ponernos de ejemplo, aunque usted y yo podíamos caminar en integridad, nos van a buscar cosas del pasado. No si usted lo hubiera conocido. Hermano, yo me acuerdo que cómo era en el mundo. Claro, si nos van a recordar el pasado, hermano, entonces recordemos que el diablo era bueno. En el pasado. Dice que era perfecto en todos sus caminos. Entonces, si nos van a recordar el pasado, por eso nunca se ponga usted de ejemplo. Porque le van a hollar, le van a decir cosas terribles. Usted, mire, si usted lo hubiera conocido, si usted supiera quién es, si usted supiera de dónde viene, hermano, no enseñe de usted el ejemplo, sea usted el ejemplo que hoy es. Dos cosas muy diferentes. Amén. Entonces es importante esto. Porque ¿cuántos de nosotros hablamos de otras personas? ¿Ah? Como que estuviéramos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Y hablamos de ellos. Y no podemos hablar de ellos. Entonces, si se trata de buscar, hermano, nos van a hallar, hermano, problemas. Porque mire, hermano, no se trata de estar rascándole a ver qué le encuentra. Ya ni que fuera usted detective, hermano, ¿verdad? Para andarle buscando y a ver qué le encuentra a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice Pablo, dejando todo lo que queda atrás, yo prosigo hacia adelante. Entonces yo no tengo que ponerme de ejemplo, sino que tengo yo que ser un ejemplo. Amén. Mire, hermano, si usted mira a una persona viendo a la otra persona y criticando a la otra persona, esa persona no ha entendido lo que es misericordia quiero y no sacrificio. De veras, hermano. Y la mayoría, el 80, voy a ser un poquito más hombre de fe, ¿ya? El 50, que por lo general viene siendo el 99.99, de los que hablamos de otra gente sin entender qué es lo que está pasando esa persona. Es terrible cuando uno habla de otra persona sin estar en los zapatos de esa persona. No podemos hablar de nadie, hermano. Jesús dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, así amad a vuestros hermanos. Si vosotros traéis la ofrenda al altar y en eso te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, o sea, no dice que tú le hayas hecho algo, sino que esa persona tenga algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y pídele perdón. Pero si yo no le he dicho nada, no, es que no dice así, lea bien. Dice, si la persona tiene algo contra ti, no está diciendo que tú le hiciste algo, sino que esa persona tiene algo contra ti que es, no se sabe. Pero si le vas a pedir perdón, Jesús dice, deja tu ofrenda y ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque tiene algo contra ti. Pero pastor, si yo no le he hecho nada, entiende lo que la palabra dice. Dice, si esa persona tiene algo contra ti. No dice, Jesús no dijo, si tú le hiciste algo. No dice así. Ama a tu hermano, dice. Ama a tu enemigo. Una cosa es amar al hermano, pero otra cosa es amar al que te ofende. Pero esa es la enseñanza del trazo de la palabra. Mire, hermano, número 5. Vamos hacia adelante. Andar en la verdad.
mucho me gocé de ver cómo mis hijos andan en la verdad. Él había colocado los que él había puesto y los que Pablo había capacitado para que anduvieran en la verdad. Yo no puedo poner a nadie que no ande en la verdad y que no haya sido capacitado en la verdad. Entonces, diga conmigo, veraces con lo que decimos. Cuando hablemos, hablemos con la verdad. Amén. La escritura dice que Jesús, antes de iniciar su ministerio, dice que era lleno de gracia y ¿qué más? Y lleno de verdad. En él no había nada de mentira. Mire qué tremendo. Entonces, veraces con lo que decimos. O sea, no te andas con cuidado de que nadie va a hablar de lo que enseñas porque estás enseñando la verdad. Porque no te tienes que andar escondiendo. Ay, voy a decir esto, pero no lo voy a decir allá porque allá conocen la verdad. Aquí no. No, al contrario. O sea que no te andas cuidando de nadie para enseñar la verdad, porque la verdad tiene que ser oída en todo lugar. Amén. Y entonces, porque la verdad es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que escoger gente que anden en la verdad y que no sean mentirosos. Mire qué tremendo. Punto número 6, que sigan la sana doctrina. En otras palabras, no que anden detrás de cualquier otra doctrina, sino que andemos detrás de una sana doctrina. En otras palabras, ¿cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es la que mantiene sana a la gente. Es la que mantiene sana a la comunidad. Es la que mantiene sana a la congregación. Cuando usted enseña la sana doctrina, usted no va a ver que se andan agarrando del moño. Porque qué doctrina más rara, ¿verdad? Que al ratito, hermano, aquí están oyendo la palabra y allá en la casa como que es el gatito que no cae de espaldas ni de lado. Todo el tiempo cae parado. Agarre un gato, hagamos la prueba. Agarre un gato y lo tira, ese gato, usted lo tira de espaldas y va así, mire, cae parado. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, hermano, mantengámonos sanos, mantengamos sana nuestra congregación, mantengamos sana nuestra casa, mantengámonos sanos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sanos. Una sana doctrina que provea, que enseñe la santidad y la sanidad. Porque cuando hay sanidad, hay santidad. Y entonces, número 7. ¿Cómo ser un hijo? Dice Pablo, les envié a mi hijo para que no enseñen cosas raras. Les envío a mi hijo para que no tengan otro espíritu. Entonces, hay que ser hijos. Amén. Hay que ser hijos. No cualquiera te dice apá. ¿A que no cualquiera? ¿Sabe quién te dice apá? El hijo. Usted le va a decir apá a cualquiera. ¿A que no? El único que te dice padre o apá es el hijo. El que sabe que ese es su padre y que lo está enseñando bien. ¿Sí o no? Por eso tenemos que entender esto. Porque Pablo dijo, les envié a mi hijo para que no enseñen cosas raras. Les envío a mi hijo para que no tengan otro espíritu, para que no se distorsionen en la doctrina. Entonces, valer a que seamos hijos de alguien. Entonces, porque se requiere que caminemos con el mismo ADN. El ADN es la sangre de Cristo. Amén. Y tenemos que caminar con ese ADN. Tenemos que creerle a Dios. No podemos, hermano, decir
Cristo es verdadero, pero yo soy un mentiroso. Entonces Jesús les dijo, vosotros os parecéis a vuestro padre. ¿Me entiende? Jesús les dijo, no, dice, ¿cómo que te haces Dios diciendo que Dios es tu padre? Que ustedes no entienden, les digo. Las escrituras hablan de mí. Ustedes leen las escrituras y saben que en ellas está la vida eterna. Y no me quieren recibir a mí. Y se ponían como para cuentazos, hermano. Tú eres un hijo del diablo, le decían. No se equivoquen. ¿Acaso eres mayor que Abraham? Y le dijo, y le dice el Señor, antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire qué tremendo, hermano. Y más los enojaba. Y entonces, si fueras hijo de Abraham, antes de Abraham, las obras de Abraham harías. Y le dice, vosotros sabéis de qué, porque le dijeron hijo del diablo, hijo de fornicación, le dijeron. Tú eres hijo de fornicación, le dijeron, porque sabían que María no había tenido, hermano, ninguna relación íntima con José cuando nació Jesús, sino que fue obra del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Pero de repente, hermano, él les dice, ahí sí lo enojaron, porque le dijeron hijo de fornicación, y lo enojaron y les dijo, ustedes saben de quién son, vuestro padre es el diablo, les dijo, de una vez, hermano. Entonces, tenemos que, ¿y qué estaba haciendo el Señor? Enseñando la verdad. Y la verdad se le tiene que hablar a la gente. No ninguna mentira, hermano, ni darles por su lado. Porque hay gente que si no le da a usted por su lado, ya me voy. Y agarran y se van, hermano. Nosotros tenemos que hablar la verdad, cueste lo que cueste. Por la verdad fue que Cristo murió en la cruz. Amén. Y por eso te dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Para que cuando te toque crucifixión ya tengas lista la cruz. Para que te crucifiquen, amén. Entonces, hermano, se requiere entonces de que seamos verdaderos. Después de esto, el apóstol Pablo le dice, 2 Corintios 7:2, aceptadnos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido. A nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Quiere decir que hay gente que es ventajosa. Quiere decir que hay gente que corrompe a los demás. Quiere decir que hay gente que ofende e injuria a los demás. Y eso es terrible. Dice el apóstol Pablo, admitidnos. A nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces, tres cosas de las que habla Pablo que yo le quiero hablar en este segmento. Primera cosa, no ofender, no injuriar. Segunda cosa, no corromper. Tercera cosa, no engañar o no tomar ventaja. En lo natural estoy hablando, o sea, no tomar ventaja y no engañar en el cuerpo, en la carne. Amén. Pero si usted nota, las tres cosas tienen que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. No ofender, no injuriar es el espíritu. No corromper es el alma. Y no engañar, tomar ventaja en lo natural es el cuerpo o la carne. Y entonces dése cuenta que la palabra agraviar, injuriar, ofender es ser un aprovechado, ser ventajoso. Por eso si usted oye por ahí, es que el hermano es un aprovechado, es un ventajoso, que ese me hace que usted está agraviando el espíritu de la gente. Agraviar. Y entonces, y la gente se va a doler en su espíritu cuando somos así. Su espíritu se va a doler, y ese es el error que se comete más a menudo, hermano, cuando uno ofende, agravia, injuria a los demás. Y usted no se da cuenta, pero el diablo lo está usando
para ofender el espíritu, para contaminar el espíritu de la gente. Y ni cuenta nos damos. Es que eso es lo más terrible. Que el que está haciendo eso no se da cuenta que está contaminando el espíritu de la otra persona. ¿Por qué? Porque es un aprovechado. Entonces luego, hermano, usted por favor, no se va a sentir más si le dicen, no, es que él es un aprovechado. ¿Verdad? Es que este es un ventajoso. A todo le saca ventaja. Entonces la gente se va a doler en su espíritu. Luego, no corromper el alma. No hay que corromper el alma. La palabra corromper quiere decir desfalcar, arruinar, debilitar, vaciar. Es como aquel hermano que le pidió prestado lo que sea, hermano, cosas o dinero, y no lo devuelve al otro hermano. Y ya no haya cómo pedírselo el otro hermano. Y por ahí viene el anciano y le dice, mire, usted no le puede decir al hermano, por favor, que me devuelva lo que me quitó. Usted no le puede decir que me dé lo que me robó. Hermano, ¿y uno qué hace? Y luego vienen con el pastor. Mire, pastor, quiero que usted le diga, ¿acaso yo estuve ahí cuando se lo diste? ¿Acaso yo me pediste permiso para prestarle feria? Entonces, ¿por qué me vienes ahora a decir que yo tengo que decirle? ¿Verdad que está tremenda la situación? Estoy hablándole sana doctrina, hermano. Mire, corromper, la palabra corromper entonces es desfalcar, arruinar, debilitar y vaciar. Y entonces, hermano, le dicen al pastor, le dicen al líder, mire, no le puede decir al hermano fulano de tal que me pague, que me devuelva lo que le presté. Es que fíjese que le presté una Biblia y nunca la volví a ver. Le presté un CD de música y nunca me lo devolvió. Y un día le presté a un hermano, a un amigo mío, le presté la película favorita de mi esposa. Es You Got Mail. Y hasta el día de hoy nunca me la devolvió. Hay cosas que hacemos que creemos que, se me olvidó, hermano. Pero al que te lo prestó no se le olvidó. Hermano, présteme $100. Y ahí vas tú, hermano, de buena gente, y le das los $100. Y de repente el hermano hasta se enoja contigo, hermano, te dice cosas. ¿Y a usted qué le pasa? A mí, ¿por qué me viene a pedir dinero? Si es que no te está pidiendo, te está cobrando. ¿Cuántos de nosotros podemos entender esto, hermano? De no, diga conmigo, no corromper a los hermanos. Amén. No corrompamos el alma de los demás, hermanos. Se sienten defalcados, se sienten vaciados, se sienten arruinados. Y qué terrible es andar arruinando a otro. ¿Sí o no? Por eso la gente dice, es un aprovechado, es un ventajoso. Y le estamos dañando el alma a la gente. Porque no estamos nosotros haciendo las cosas como dice el apóstol Pablo. A nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado o tomado ventaja de ellos, a nadie. Entonces el apóstol Pablo dice, recibidnos a nosotros. Entonces, qué lindo es recibir a una persona, pero imagínense que de repente aparezca una persona y usted dice, ¡ay! Ahí viene este. Porque ya usted se creó fama. ¿Verdad? Dice por ahí el dicho, ¿verdad? Crea fama y échate a dormir. Nomás se aparece, hermano. Y mire, nunca diga esto, pero de repente aparece un hermano. Apareció el peine. Es una palabra de desprecio. Nosotros no nos han mandado a despreciar a nadie. Amén. Y fíjense que el consejo hoy en la noche a ustedes, obreros y discipuladores, a los hermanos, por favor, no critiquen pastores. Si usted, hermano, no es pastor, no critique al pastor. Si usted no es profeta, no
critique al profeta. Si usted no es apóstol, no critique al apóstol, porque usted no sabe cómo es andar en los zapatos de ellos. No podemos, hermano. Y entonces si, no podemos nosotros hablar de los ministros de Dios. Es fácil meterse a juzgar, es fácil meterse a criticar cuando nunca has estado en esos zapatos. Es bueno que tengas tu opinión, pero reservadamente. Ni siquiera se lo cuentes a tu mujer, ni a tu hermano, ni a tu hermana, ni a tu marido. Resérvate tu opinión, porque caerás en descrédito con Satanás. Y Satanás va a decir: ay, nos abrió puerta, vénganse, vamos a meternos. Y al ratito vas a aparecer como María la Magdalena, todo contaminado o toda contaminada. ¿Por qué razón? Porque abriste puertas y hablaste de gente que tú no sabes cómo camina. Mira, hermano, yo no sé cómo usted camina, y yo por qué voy a juzgarlo a usted. Si usted me cuenta cómo usted camina, porque si yo le pregunto cuál es tu doctrina es cómo te conduces allá afuera, cómo te conduces en tu casa. Y como usted, hermano, no me va a decir cómo se conduce afuera, ni mucho menos en el hogar, entonces yo no te conozco. Entonces, ¿cómo puedo hablar de ti? ¿O cómo puedo yo criticarte si tú no sabes? A ver, pregúntele que está a su lado: ¿tú me conoces? Pregúntele, por favor. Aleluya. Hermano, si es que ese es el problema. Ese es el problema que hay en las iglesias, que no conocemos a los hermanos, pero sí somos buenos criticadores y buenos juzgadores. Y eso es pecado. Ni podemos adorar a Dios porque estamos ahí, hermano. Ya vino el peine, otra vez apareció el peine. No podemos ni adorar a Dios, no podemos ni poner atención a la palabra de Dios, porque, hermano, tenemos una falsa doctrina dentro de nosotros. Por eso Jesús les dijo a los sacerdotes, les dijo a sus discípulos, les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ok? Es que son dos cosas diferentes. Usted nunca me va a oír hablar de un pastor, hermano, porque de pastores a pastores somos diferentes. De hermanos a hermanos somos diferentes. Usted nunca ha estado en los zapatos del hermano ni de la hermana como para decir: no sé qué se cree la tal. Y uno dice: ¿y esta hermana que no le ha caído la sana doctrina? ¿No se ha dejado lavar con la sangre de Cristo? Porque anda solo criticando y anda solo juzgando. Mire, hermano, esto es para nosotros que queremos ser obispos, sacerdotes, discipuladores y enseñar la palabra de Dios. No podremos enseñar si tenemos un espíritu de crítica contra los demás o tenemos un espíritu de juzgamiento contra las demás personas. No podemos. No podemos. Usted diga: mire, mi opinión es esta, porque solo él sabrá y él tendrá que dar cuenta de él mismo. Y es más, yo prefiero que usted se la reserve su opinión, porque si no, usted va a dar cuenta de toda palabra que salió de su boca, sea buena o sea mala. ¿Ok? Por eso, míreme, piquito de oro. ¿Verdad? Ver, oír, and shut up, y callar. Aleluya. Mire, hermano, dice la escritura que el sabio escucha, mas el necio, hermano, y si Dios hubiera querido que nosotros anduviéramos ahí usando la mouse, no nos hubiera dado dos orejas. Solo nos dio dos orejas porque nos quiere oyendo, no hablando.
Y nos dio una boca sola para que reservadamente tengamos que adorar a Dios. Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque Él dice en su palabra, ¿cómo puede salir de una fuente? Y pone la boca como fuente. Puede salir aguas negras y aguas dulces. ¿A que no se puede? ¿Cuántos dicen amén? No podemos, hermano. Entonces, como es enseñanza de obreros, tenemos que decir como debe de ser. Pero querer decir no está mal. Es un esto, él es que es un aquí, es un allá, es un hijo de tal por cual. ¿Cómo, hermano? Si usted ni lo conoce. Pero como nos llevamos la boca de hablar de los demás, esa persona tiene una falsa doctrina. ¿Ok? No ha entendido qué es lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. ¿Acaso el Señor no dijo, yo les he querido enseñar, le dijo a Isaías? Yo quiero obediencia y no sacrificios. Y dijo el Señor, no han entendido lo que es misericordia quiero y no sacrificios. ¿Verdad que sí? Por eso no podemos, hermano, hablar de la gente. ¿Sabe qué es lo que sí podemos? Amarlos. Orar por ellos. Orar por ella o por ellas. Amén. Pero nunca hablar. ¿Por qué razón? Porque entonces yo solito me estoy condenando. Nosotros no vamos a corromper. Nosotros no vamos a agraviar a nadie. Nosotros no vamos a engañar a nadie. Y dice, no lo digo por condenarlos. Así dice Pablo en el pasaje primario con el que empezamos. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es, no se condenen ustedes solos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo hablo de otra persona, yo solito me estoy condenando. Wow. Se acabaron los amenes. Porque no todos somos iguales, hermano. Aunque tengamos el nombre de hermanos, de obreros, de discípulos, no todos somos iguales. No, que todos somos iguales. No se equivoque, no es cierto. Por eso les dijo, no los estoy condenando, solo les estoy diciendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuidado. En un buen mexicano, aguas. Amén. No todos somos iguales. Yo no te he ofendido, no te he injuriado, yo no te he corrompido, yo no te he engañado. Así es que no te condenes tú solito diciendo, es que los pastores ofenden, corrompen, engañan. Cuidado, no te condenes.